Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una historia impactante que involucra a Aslemberg y a Özkan Deniz, un relato que ha dejado a todos sorprendidos y con muchas preguntas en el aire. ¿Qué sucedió exactamente entre ellos aquella noche? Les voy a contar todos los detalles de este momento que está dando mucho de qué hablar. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varias celebridades se reunieron para celebrar el cumpleaños de un productor muy reconocido. Aslemberg llegó radiante, con un vestido elegante y una sonrisa que iluminaba la sala. Pero detrás de esa sonrisa había emociones contenidas. Lo que nadie esperaba era que esa noche se convirtiera en una de las más difíciles de su vida. En medio de las conversaciones y la música, Özkan Deniz se acercó a ella con una expresión seria, y según personas cercanas, le confesó algo que jamás hubiera querido escuchar. Asl, necesito decirte algo, te he sido infiel. La reacción de Asl fue inmediata. Según testigos, la actriz quedó en silencio por unos segundos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Luego, con la voz entrecortada, respondió, ¿me lo estás diciendo aquí, frente a todos? No puedo creerlo, Özkan. La sala se llenó de murmullos y miradas indiscretas, mientras algunos amigos intentaban disimular el momento incómodo. Nadie imaginaba que algo tan íntimo saldría a la luz en una noche que debía ser de celebración. Lo que más sorprendió fue la frialdad con la que Özkan respondió. Con un tono calmado, agregó, prefiero que lo sepas directamente de mí y no por otros. No quiero seguir viviendo con este peso. La tensión en la sala creció, y Asl, visiblemente afectada, se retiró unos minutos al jardín para tomar aire. Una amiga cercana comentó después, la vimos con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza admirable. No perdió la compostura, aunque por dentro estaba destrozada. Horas más tarde, Asl regresó al evento con una actitud distinta. Ya no sonreía, pero tampoco se mostraba derrotada. Con voz firme, le dijo a Özkan, no me merezco esto. No esperaba perfección, pero sí sinceridad antes de que fuera demasiado tarde. Esas palabras resonaron entre los presentes, dejando claro que la actriz no estaba dispuesta a dejar que la herida se abriera más de lo necesario. El episodio no solo generó un enorme revuelo en la prensa turca, sino también entre sus seguidores en redes sociales. Muchos fanáticos de Asl le enviaron mensajes de apoyo, destacando su fortaleza y dignidad frente a una situación tan dolorosa. Algunos incluso comentaron, ella no necesita a alguien que la traicione, merece a alguien que valore cada parte de quien es. Mientras tanto, Özkan enfrentaba una ola de críticas por la manera en que decidió confesar la verdad. Para muchos, elegir ese momento y ese lugar fue un acto insensible e innecesario. A pesar de la dureza del momento, Asl decidió hablar públicamente días después. En una entrevista concedida a un medio local, expresó, no fue fácil escuchar esas palabras, menos en un lugar tan lleno de gente. Pero agradezco haberlo sabido a tiempo. Ahora puedo seguir adelante sin mentiras. Sus declaraciones se convirtieron en titulares, y una vez más la actriz demostró su capacidad para transformar el dolor en una lección de vida. La entrevista de Asl marcó un antes y un después en cómo los medios retrataron la situación. Durante semanas, no se hablaba de otra cosa en programas de espectáculos y revistas. Muchos se preguntaban si la relación tendría alguna posibilidad de reconciliación o si todo había terminado de manera definitiva. Los rumores se intensificaban con cada nuevo detalle que surgía, y los periodistas buscaban cualquier gesto, palabra o aparición pública que pudiera dar pistas sobre el futuro de ambos. En paralelo, Özkan trató de mantener un perfil bajo, evitando dar declaraciones directas. Sin embargo, un comentario suyo en redes sociales encendió aún más la polémica, los errores forman parte de la vida, lo importante es reconocerlos. Esta frase fue interpretada de distintas maneras, algunos lo vieron como un intento de justificación, mientras que otros lo consideraron una señal de arrepentimiento genuino.
No obstante, el daño ya estaba hecho y la imagen del cantante se vio seriamente afectada. Por su parte, Asl comenzó a volcarse de lleno en nuevos proyectos profesionales. Se le vio asistiendo a lecturas de guión y reuniones con productores que mostraban gran interés en trabajar con ella. Su agenda empezó a llenarse de compromisos, y poco a poco, logró que la narrativa pública pasara de la traición sufrida a su capacidad de resiliencia y enfoque en el trabajo. Para sus seguidores, este fue un ejemplo de cómo transformar el dolor en motivación. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando, semanas después del escándalo, Asl apareció en la alfombra roja de un importante festival de cine en Turquía. Lucía impecable y segura de sí misma. Las cámaras no dejaron de seguirla, y los titulares coincidieron en resaltar que la actriz había resurgido con más fuerza que nunca. Una frase de un crítico en particular se volvió viral: no es solo una actriz talentosa, es una mujer que enseña a millones cómo levantarse tras una caída. Mientras tanto, los fanáticos continuaban apoyándola en redes sociales. Cada publicación de la actriz era recibida con miles de comentarios positivos y mensajes de aliento. Muchos escribían frases como: eres inspiración o gracias por mostrar que la dignidad vale más que cualquier relación. Esa ola de apoyo no solo la fortaleció emocionalmente, sino que también la posicionó como una de las figuras más queridas de la industria. En contraste, Özkan intentó retomar su carrera musical, pero sus presentaciones ya no recibían la misma acogida. Algunos conciertos fueron cancelados y, en los que sí se realizó, se notaba la tensión en el ambiente. Aunque tenía seguidores fieles, el peso de la controversia aún lo perseguía. Las críticas no se limitaban a su vida personal, sino que también comenzaron a afectar la percepción de su trabajo. Con el paso de los meses, el episodio dejó de ser noticia de portada, pero nunca fue olvidado por completo. Cada vez que alguno de los dos realizaba una aparición pública, inevitablemente surgía la pregunta: ¿qué habrá pasado realmente esa noche? Esa duda se convirtió en parte de la leyenda urbana de la farándula turca. Hoy, al mirar atrás, la historia de Asl y Özkan no se recuerda solo como un escándalo amoroso, sino como una lección sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la dignidad personal. Asl, con su entereza, se transformó en un símbolo de superación, y su trayectoria posterior demostró que, incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la luz. Esta historia sigue resonando en quienes la recuerdan, no por el dolor que causó, sino por la fortaleza que inspiró. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre esta impactante historia y compartir este video. ¿Ustedes qué opinan de la manera en que Özkan eligió confesar la verdad? Los estaré leyendo con atención, y nos vemos en el próximo video con más historias exclusivas del mundo de las celebridades.